Yo les Eso le quería decir que no están los libros esos. Y entonces por eso nosotros estamos buscando, bueno, a ver quién puede facilitarnos en PDF el material. Claro, el tema del PDF lo veo más complicado. ¿Yo qué es lo que puedo hacer? No están solo, está la versión 2017. Bueno, pero con la, con la versión 2017 del código nuevo está bien, porque quizás haya un error acá. No, es 2015 el código de Lorenzetti. ¿Por qué me dicen de las versiones? ¿Sería el tomo 5, profe, o cuál tomo de Lorenzetti sería? Creo que es el tomo 8 de responsabilidad civil. Hablando de las bolillas de las 12 en adelante, o sea, 12, 13, 14, 15 y 16, sería la parte de responsabilidad civil, el código comentado de Lorenzetti. Con que ustedes estudien de ese código ya es suficiente. No se compliquen buscando mucha bibliografía sobre los mismos temas, porque por ahí van a ir y van a venir en temas, se van a complicar. Yo les diría, como una opinión personal, por supuesto que si quieren consultar toda la bibliografía que se les sugiere, mejor todavía, pero si notan que están un poco ajustados de tiempo, tomen para la parte de responsabilidad civil, que es de la bolilla 12 a la 16, el código comentado de Lorenzetti, que está, ese sí está en la biblioteca. Ahora que estoy haciendo memoria, yo eh, recuerdo que en cursados anteriores, bueno, lo tenían de ahí, obviamente en formato papel. Yo le voy a consultar a los profesores si tienen formato digital, pero como es un libro que no viene en formato digital, sino que serían fotocopias digitalizadas, bueno, me parece complicado. Pero sí estoy más que segura que en la facultad van a poder encontrar en formato papel el código de Lorenzetti de esas bolillas. Y después tienen la parte de bolilla 9, 10 y 11, que lo pueden ver no en el de Guayar, porque Guayar no llega a esas bolillas, como se habrán dado cuenta ustedes en la primera parte, pero sí podrían verlo en el libro, puede ser también del mismo Lorenzetti, que está en el tomo 4, esas bolillas tienen que estar en el tomo 4. También puede ser el libro de Pizarro, que yo ese no tengo certeza de que esté en la biblioteca, de que esté en la fotocopiadora. Eh, y bueno, con eso ya estaríamos. Y Alterini sí está en la fotocopiadora, estoy segura, que también les puede servir para la parte de responsabilidad civil y obligación. No sé si quedan dudas con respecto al material. ¿Qué, profe, disculpe, qué tomo era el de Lorenzetti? ¿El A ver, 5? el No está, tomo 8. profe. Profe, recién me fijé en la biblioteca digital tomo 8 de Lorenzetti. ¿Y no está? No, recién lo controlé. Está solo del Pizarro, tomo 1 y tomo 2. ¿Qué biblioteca digital de la facultad? No, uno de franja que nos pasan por ahí los chicos para Ah, buscar los manuales y el material de estudio. bien. Bueno, déjenme que me comprometo a ver si les consigo eso digitalizado. Lo que pasa es que, como les digo, yo sé que está en papel, sí. Eh, que mal no les va a venir, si es verdad que estamos en contra de lo que, bueno, en contra de la corriente ir a formato papel. Eh, pero bueno, quiero ver si lo consigo digital. En principio, lo que deberían tener sería de la bolilla 12 a la 16 el tomo 8 de Lorenzetti, el Código Civil y Comentado, tomo 8. Y de la bolilla 9, 10 y 11 puede ser el tomo 4 de Lorenzetti o puede ser el libro de Pizarro también, que no sé bien qué tomo abarcará, tiene que estar acá detallado. Eh, Son dos tomos, pero la verdad que no les puedo decir en qué tomo. Y si no, también puede ser Lorenzetti tomo 4
para esa parte. O si no, Alterini tomo, Alterini tomo 4. Entonces, la bolilla 9, 10 y 11 puede ser Alterini o Lorenzetti, tomo 4, y en la parte 12 a 16, Lorenzetti, tomo 8. ¿Queda claro? Bueno, acá me están Sí, diciendo profesora, que me gracias. van a mandar en PDF el código de Lorenzetti. Eh, entonces, en principio le vamos a poder brindar el código de Lorenzetti en PDF. Con eso ya creo que es bastante, bueno, solucionamos bastante. ¿Mm? Acuérdense que las bolillas 9, 10 y 11 viene a ser una continuación de lo que veníamos viendo de la primera parte de la materia. Entonces, el mismo material que han venido usando, salvo Guayar, que no llega a tratar todos los temas estos subsiguientes, no sé qué han tomado ustedes como base o qué autor les ha recomendado con más, digamos, preferentemente, o con cuál ustedes se han sentido quizás más cómodos para estudiar, pero es la misma línea, ¿no es cierto? Después sí, como que hacen quiebre la materia y nos vamos a la responsabilidad civil, y eso está muy bueno para que lo vean desde Lorenzetti. La verdad que está muy claro el desarrollo de ese articulado. Bueno, ¿alguna duda más sobre el tema del material? ¿Puede repetir, profesora? Buenas tardes. Bueno, El tomo y la bolilla. bien, sería, bien, sería de la bolilla 9, 10 y 11, tomo 4 de Lorenzetti o tomo 4 de Alterini. Y de la bolilla 12 a la 16, tomo 8 del Código Civil y Comercial comentado de Lorenzetti. Yo les voy a pasar de Lorenzetti el tomo 4 y el tomo 8. ¿Estamos de acuerdo? Así que por lo menos con este material que yo les voy a pasar, ya Lo va van a a pasar, tener una base. disculpe, ¿Cómo? profe, lo va a pasar Sí, al grupo. sí, ya vamos a ver si lo pasamos al grupo o lo colgamos en el aula. Ya consulto yo con los profesores a ver cómo es mejor. ¿Mm? Con el profesor Bliss tenemos un grupo de WhatsApp que Sí, sí, él sí. manda ahí puede ser, profesora. Sí, sí, sí. Por eso, capaz a través del grupo de WhatsApp o en el aula. Ya vemos que es lo mejor o lo recomendable. ¿Mm? Perfecto, Ya lo gracias. consulto con él. Bueno, entonces en principio la parte del material va a estar solucionada. La fecha, agenden que va a ser el 23 de noviembre, según bueno, lo que me comentó el doctor Bliss. Así que bueno, nos queda poco tiempo, vamos a tratar de hacer pequeñas introducciones a los temas, no vamos a poder ir a fondo y en profundidad, por eso les pido que vayan viendo, así se van ubicando, y bueno, y hacemos solamente para hacer clases más digamos, de esquema de la materia para que les sea más fácil a ustedes orientarse. ¿Estamos? Disculpe, Sí. disculpe, ¿el parcial va a ser de la misma modalidad que el anterior o es presencial? Yo la verdad que creo que va a ser de la misma modalidad, Ah, porque bien. por el momento no tenemos novedades respecto de la presencialidad. Así que yo creo que lo más probable es que el segundo parcial mantenga la modalidad del primero. Ah, bien, porque lo Mantenga que la pasa es modalidad. que yo estoy en otra provincia, por eso tenía que saber con anticipación, sino para poder viajar, para Bien, no, organizarme. no, yo creo que en principio va a ser de la misma modalidad. De todas maneras, si hay algún cambio a último momento bueno, se ve la posibilidad también de evaluarla de manera virtual. Yo creo que no va a haber cambios. Sinceramente Ah, creo que bien, no. gracias. ¿Mm? Bueno, eh, habíamos visto la clase pasada una breve introducción en la bolilla, no tengo el programa a mano, pero creo que es la bolilla 9, de la clasificación de las obligaciones teniendo en cuenta o en relación al sujeto. ¿Se acuerdan que habíamos visto en relación al objeto, la primera parte, y después hemos hecho una pequeña introducción en relación al sujeto? ¿Cuáles eran estas obligaciones?
Alternativas y facultativas. ¿Cómo? Las alternativas. Las alternativas y facultativas. Esa me decís vos que son clasificación que tienen en cuenta el sujeto. Ah, no, perdón, pensé que lo que habíamos hablado la vez pasada, la que tiene en cuenta el sujeto. Sí, espérenme un minutito, voy a traer el programa que lo tengo justamente acá al frente. A ver, espérenme un minutito. Las obligaciones divisibles, profesora, y las indivisibles también. Bien, acá con Diría que las mancomunadas o las que tienen en cuenta el sujeto serían las mancomunadas. Claro, nosotros cuando hemos visto la clase pasada, la bolilla 9, primero hemos cerrado la clasificación en cuanto al sujeto, que eran justamente las que decían recién la compañera, la clasificación de las obligaciones en alternativas y en facultativas. ¿Se acuerdan que hemos visto cómo se daban bueno, los casos? Y después hemos empezado a analizar la clasificación de las obligaciones en relación al sujeto y hemos hecho una primera clasificación en obligaciones divisibles e indivisibles. ¿Se acuerdan que hemos hecho solamente como un planteo respecto del tema? Bueno, siguiendo un poco con esta clasificación en torno a los sujetos, vamos a entrar a ver una clasificación importante que tiene el Código Civil y Comercial, que son las obligaciones en las cuales están incluidas las obligaciones solidarias, las obligaciones concurrentes y las obligaciones simplemente mancomunadas. Estas son obligaciones de sujeto plural, que son las obligaciones simplemente mancomunadas y las solidarias. Y después vamos a ver por aparte las obligaciones concurrentes, que son una novedad para este Código Civil y Comercial. Es decir, que las obligaciones mancomunadas y las solidarias ya estaban legisladas en el Código de Vélez y el Código Unificado viene a regular de manera concreta y específica este tipo de obligaciones llamadas concurrentes, que no era que no existían en el Código de Vélez, pero la doctrina se había ocupado de hacer todo un desarrollo, no estaban reguladas de manera expresa. Sí existían, se las nombraba y se las trataba por la jurisprudencia y por la doctrina, pero no había una normativa específica que se refiera a ellas. Las obligaciones, si empezamos a analizar esta clasificación de las obligaciones de sujeto plural, nos vamos al artículo 825 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que dice el artículo 825? El 825 y el 826 van a hacer referencia a las obligaciones de sujeto plural denominadas obligaciones simplemente mancomunadas. Estas obligaciones simplemente mancomunadas son aquellas, el artículo es muy claro, en las que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares, independientes entre sí, como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros. Es decir, estamos ante una obligación de sujeto plural en las que cada deudor debe una parte a cada acreedor. Es decir, que hay como, si bien tienen un solo objeto, hay una unidad de objeto, este se divide en tantas partes como acreedor o deudor haya. Obviamente que puede haber una pluralidad de sujetos tanto en el polo activo como en el polo pasivo, eso ustedes ya han visto, cuando hemos visto la primera parte de la materia, como en las obligaciones no siempre se entablan entre un solo acreedor y un solo deudor, sino que puede ser que hayan obligaciones donde hayan varios acreedores y un solo deudor, o al inverso. O también puede ser mixta, que haya pluralidad de sujetos tanto en el polo activo como en el polo pasivo. Entonces, ¿qué es lo que la característica de este tipo de obligaciones mancomunadas? Es que la obligación es aquella en la que el crédito de la deuda, es decir, que hay una unidad de objeto, este objeto se va a fraccionar en tantas relaciones particulares independientes haya con los acreedores y los deudores.
les voy a enumerar las características principales de esta clase de obligaciones, así la tengan en cuenta. La primera, como les decía recién, es la pluralidad de sujetos. Entonces, sabemos que la pluralidad puede darse en el polo activo, en el polo pasivo o ser mixta, en cualquiera de los dos, pueden ser en los dos extremos a la vez. Hay una unidad de objeto, por eso el artículo dice que el crédito o la deuda, digamos, se fracciona. Es decir, que hay un solo objeto y que este se va a fraccionar a su vez. No hay pluralidad de objetos en la obligación. Es un solo objeto que se va a fraccionar. Hay una causa fuente única, es decir, que la obligación, el origen de la obligación, se reconoce en una sola causa fuente, es la misma para todas estas relaciones que se van a establecer dentro de la obligación, y hay una pluralidad de vínculos independientes entre sí. Entonces, tenemos pluralidad de sujetos y pluralidad de vínculos, pero hay un solo objeto y una sola causa fuente. Eso es lo que caracteriza, por así decirlo, a las obligaciones simplemente mancomunadas. Esta obligación simplemente mancomunada, a su vez, puede tener por objeto puede tener un objeto que sea divisible o que sea indivisible. Ahí se genera la discusión respecto de si la obligación simplemente mancomunada es una categoría que puede existir con un objeto que sea indivisible, porque si estamos diciendo que si bien el objeto es uno solo, este se fracciona, ¿qué pasa con la obligación cuando tiene un objeto de tipo indivisible? Parte de la doctrina considera que, por ejemplo, el supuesto que se daría es cuando hay una obligación de dar una cosa cierta, ante el incumplimiento, esta se va a novar por una acción de dar daños y perjuicios, que esta va a consistir en una equivalente suma de dinero. Entonces, esa suma de dinero sí se va a poder fraccionar. Entonces, que esta categoría puede tener por objeto tanto un objeto divisible como indivisible. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo pueden combinarse las obligaciones simplemente mancomunadas con objeto divisible o con objeto indivisible. Por ejemplo, si Juan y Pedro deben a Pablo, o sea, hay dos deudores y un acreedor, y se debe una suma de dinero determinada, por ejemplo, 100.000 pesos, esa va a ser una obligación mancomunada con un objeto divisible. Si Juan y Pedro le deben a Pablo una camioneta, esa va a ser una obligación simplemente mancomunada con objeto indivisible. ¿Ven la diferencia de esta entre, digamos, en la misma categoría de obligaciones, como la divisibilidad o la indivisibilidad del objeto hacen esa pequeña diferencia? Pero siempre manteniendo la característica de que el objeto es uno solo. Bien. Profesora, Sí. disculpe, por eso dicen que para estudiarlas bien a las obligaciones mancomunadas se estudia por remisión a las obligaciones divisibles. Claro. Y ahí habla que, digamos, es para un mejor estudio porque las obligaciones Sí. divisibles y las indivisibles dice que son una subdivisión de las mancomunadas. Y Claro, también exactamente. hablaba que el nuevo código, digamos, traía como novedad que no traía un régimen, sino que se la iba a estudiar por remisión. Y hablaba de la indivisibilidad cuando el objeto podía ser indivisible, pero hablaba de una divisibilidad intelectual, porque, por ejemplo, una casa podía tener varios dueños o un caballo podía tener varios dueños. Exactamente. Por eso yo cuando he empezado a tratar este tema he tenido que echar mano de esa clasificación que habíamos visto en la clase pasada, que era esta de la divisibilidad y de la indivisibilidad. Entonces, si nosotros vamos al código, vamos a ver que la clasificación de las obligaciones divisibles e indivisibles existe de manera independiente y autónoma a la clasificación de las mancomunadas, pero sí es importante que sepamos digamos, que son categorías que tienen una cierta autonomía,
pero a la vez la mancomunada se va a dar siempre con la divisibilidad y la indivisibilidad. Entonces, como que, por eso lo que vos decís de esta subcategoría. Pero lo que me importa es que sepan que hay un régimen específico para las divisibles, un régimen específico para las indivisibles, y que a su vez también están reguladas de manera autónoma las obligaciones simplemente mancomunadas. ¿Estamos? De hecho, si nosotros vemos en el artículo 826, respecto de los efectos de la obligación simplemente mancomunada, esto automáticamente nos remite a la sección sexta del capítulo. Y si nos vamos a la sección sexta, nos vamos a las obligaciones divisibles e indivisibles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, Bien, lo importante es eso, ¿no? Saber que tenemos esta clasificación de divisibles e indivisibles, que ya lo hemos visto, ya hemos hecho una pequeña introducción, que están reguladas de manera específica en la sección sexta de esta parte del Código Civil y Comercial, y que a su vez tenemos esta clasificación de las obligaciones mancomunadas, en la cual el Código solamente destina 2 artículos, donde las define y donde remite la cuestión referida a los efectos de esta obligación a las divisibles e indivisibles. Entonces, lo que a mí me importa es que sepan las características que hacen y que la definen a la mancomunada, que va a ser la pluralidad de sujetos, la pluralidad de vínculos, la unidad de causa-fuente y la unidad de objeto. Con eso, sabemos que podemos tener ya una idea y un concepto de la mancomunada. Y también saber que esta simplemente mancomunada puede ser tanto con objeto divisible como con objeto indivisible. Y pues que por esa razón, los efectos de estas obligaciones directamente nos remitimos a las divisibles e indivisibles. Otra categoría de obligaciones que tienen, que son muy importantes y que las van a ver a diario, son las conocidas como las obligaciones solidarias. ¿Qué es lo que dice el código? Que también contiene una definición precisa y contiene todo el régimen de regulación de estas obligaciones respecto de la solidaridad. El 827 del Código Civil define y dice que hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única. Fíjense ustedes esos detalles del concepto. Entonces, obligaciones con pluralidad de sujetos y una causa única, cuando en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. Entonces, el 827 nos sitúa en un lugar donde nos encontramos frente a una obligación en la que hay pluralidad de sujetos, que como hemos visto recién puede ser en el polo activo, en el polo pasivo, o mixta, tanto en los acreedores y en los deudores, que a su vez tienen una única causa, surgen y nacen de una causa común, pero tienen la particularidad de que, si bien esta causa es única, reconocen 2 fuentes, puede ser la ley o pueden ser que surjan de una convención entre las partes. Es decir, este título constitutivo, por ejemplo, puede ser un contrato, un acuerdo entre partes o de la ley. No es que ya vamos a ver las discusiones que se presentan de acuerdo a esta fuente a la fuente de la causa fuente de las obligaciones solidarias. Entonces, pluralidad de sujetos, ya lo hemos visto, una causa única, que puede ser la voluntad, la ley o el título constitutivo de la obligación, y a su vez, que su cumplimiento puede ser exigido por cualquier acreedor a cualquier deudor, o por el acreedor a cualquier deudor, o puede ser pagado por un deudor y exigido por cualquiera de los acreedores. Imagínense esta situación de que somos un grupo de acreedores y un grupo de deudores. O vamos a la más sencilla, un típico caso de una solidaridad pasiva solamente va a ser cuando yo soy la acreedora y tengo un número plural en el polo pasivo, es decir, que tengo varios deudores. Yo puedo exigirle el todo a solamente uno. Eso es lo que me permite la solidaridad. Ese término solidum viene de totalidad. Entonces, la característica típica de esta obligación va a ser que cualquier acreedor puede exigir a cualquier deudor el todo de la obligación.
sin perjuicio de que después, en las relaciones internas que se mantengan entre estos deudores, ellos puedan recuperar la parte que le corresponde a cada uno. Pero yo, acreedora, voy a haber satisfecho mi crédito, pudiendo dirigir mi acción contra uno, o sea, pudiendo exigir el todo a uno solo de los deudores. El concepto es bastante claro. Si ustedes lo ven, el 827 es un artículo muy claro. Como les decía recién, una característica típica de esta obligación es el tema de la fuente, que también lo prevé el Código de manera expresa. El 828 del Código Civil dice que la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación. Esto es un dato muy importante, porque muchas veces uno se olvida y cree que el todo se puede exigir siempre, cuando a mí me convenga, y no es así. La solidaridad no se presume, es decir, que va a ser de interpretación restrictiva. En caso de duda no va a haber solidaridad, porque esta solidaridad tiene que estar expresamente establecida en la ley, es decir, que haya un determinado artículo que a mí me diga que en determinado supuesto los deudores responden de manera solidaria. Por ejemplo, un caso de solidaridad legal puede ser la responsabilidad de los administradores en la sociedad. El artículo 160 del Código Civil y Comercial, ¿qué es lo que dice? Que los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, etc. O sea, ustedes ven ahí que hay un artículo específico del Código que dice la manera en la que van a responder los administradores. Entonces ya la ley está diciendo, acá los administradores responden de manera solidaria frente a determinados supuestos. Entonces esa solidaridad reconoce una fuente de origen legal. Está clarísimo. Ahora va a haber otros supuestos donde por un acuerdo de voluntades se puede decir, se puede pactar que esa obligación va a ser de tipo solidario. ¿Esto qué generó? Generó mucha discusión, obviamente, a lo largo de los años, llegándose a plantear el supuesto de qué pasaba si una sentencia judicial era válida como fuente de la solidaridad. Es decir, si se podía reconocer que una sentencia judicial determine el carácter solidario de una obligación. A lo que se respondió que no, ¿no? Por supuesto que no. Sino que la sentencia lo que hace es declarar si una determinada obligación es solidaria o no, pero siempre y cuando esta obligación haya nacido y haya surgido de fuente legal o de un acuerdo de voluntades previo. Es decir, que la sentencia por sí misma o el juez por sí mismo no va a determinar la naturaleza de una obligación. Bien, eso es un detalle importante, el tema de la fuente, ¿no? Eso está en el artículo 828 del Código Civil. Surge en la dinámica de esta obligación solidaria hay una suerte de representación recíproca, porque si se imaginan una obligación con sujeto plural múltiple, es decir, que haya un polo activo numeroso y un polo pasivo numeroso, y uno solo de los acreedores le reclama el todo a uno solo de los deudores, para ver que hay una suerte de representación. En el momento en que es un solo acreedor el que reclama y un solo deudor el que paga la totalidad, entre ellos se ejerce una especie de representación recíproca, sin perjuicio, como les decía antes, de la acción que tengan entre ellos de manera interna, ¿no? Con respecto a las defensas o excepciones que se puedan oponer en un supuesto juicio, imagínense que va a haber defensas que son comunes a cualquiera de los acreedores o deudores. Hablemos del caso de la solidaridad pasiva. Cualquiera de los deudores va a poder oponer ciertas defensas que van a ser de tipo común, pero también la individualidad propia de los deudores hace que muchas veces esas defensas solamente puedan ser invocadas por uno solo de ellos. Entonces de ahí la diferencia entre los efectos que van a producir esas defensas respecto de la deuda. En algunos casos va a tener un efecto de tipo expansivo,
Porque, por ejemplo, si hay una remisión de deuda parcial del acreedor con cierto deudor, y se remite esa deuda, es decir, se disminuye el monto de la deuda, eso indudablemente va a beneficiar al resto de los deudores, más allá de que deban cada uno su parte, ¿no? Pero van a ver cómo hay un juego de beneficio muchas veces, eh, cómo el beneficio de uno va a tener ese efecto expansivo respecto de los otros. La más importante de la solidaridad, sin duda, es la solidaridad pasiva, es decir, cuando tenemos una pluralidad en el polo pasivo de los deudores. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir al acreedor tener mucha más chance de poder satisfacer su crédito. Entonces, el acreedor sí va a tener la libertad de elegir si va a reclamar si va a exigir el pago, ¿no es cierto?, de la deuda a un deudor, a varios deudores o a todos, ya sea de manera simultánea o sucesiva. Es decir, que hay un derecho a cobrar por parte del acreedor que lo ejerce con una libertad determinada, ¿no es cierto?, para poder elegir a quién le va a reclamar. El acreedor tiene toda la libertad del mundo de decir, yo no voy a demandar a 10 deudores, no, voy a demandar solamente a uno, que es el solvente y con el cual yo voy a lograr la satisfacción de mi crédito de manera mucho más rápida. Entonces, el acreedor está en todo su derecho de poder exigir el pago de ese crédito solamente a un deudor. O no, o puede decir, no, si yo tengo todos los deudores solventes, directamente exijo a todos y que después, bueno, se ve cómo entre ellos se distribuyen, ¿no es cierto?, el crédito. Pero muchas veces por una cuestión de economía de tipo procesal, si yo tengo varios deudores, pero sé uno que es realmente el solvente, es más fácil dirigir una acción contra un deudor y no contra varios. Eso, por supuesto, va a depender de cada caso concreto, ¿no? A su vez, el deudor tiene derecho a pagar, a la inversa también, a cualquiera de los, perdón, el deudor tiene derecho a tener derecho a pagar al acreedor que lo demandó. Si hay un acreedor que lo demanda, es a él a quien debe pagar por el principio este de prevención. Es decir, que el que previno en el reclamo del crédito va a ser el que va a obtener la satisfacción de ese crédito y de esa manera el deudor está de alguna manera condicionado a pagar al acreedor que lo demandó, ¿no? Bien. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las acciones internas que hay entre hablemos en el caso de la solidaridad pasiva, en el caso de los deudores, en el caso de que uno solo de los deudores desinterese, ¿no es cierto?, al resto, va a quedar, va a contar con una acción de contribución que va a ejercer con hacia el resto de los deudores, para poder obtener lo que le corresponde en razón de la deuda. Esto es una acción de contribución que también está regulada en el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 841, si no me equivoco. Ahí van a poder ver cómo funciona, cuál es la dinámica y la lógica de esta acción. Bien. Y en la determinación de la cuota de contribución, el 841. El 840, perdón, en el 840 eso estaba, en el 840 dice contribución. Sí. Bueno, esa contribución es una suerte de acción de repetición con la que cuenta el deudor para con los otros codeudores. O sea, a través de esa acción, el deudor va a poder repetir en la relación interna que lo vincula con el resto de los codeudores. ¿Mm? Un poco esa es digamos, la lógica de esta obligación solidaria, ¿no? El acreedor puede elegir a qué deudor cobrar y le cobra el todo. Acuérdense que la solidaridad viene de solidum, que es la totalidad. Un acreedor va y cobra el todo a un solo de los deudores. O puede puede elegir cobrarle a dos, a tres o a varios, sucesiva o simultáneamente. Pero lo importante es que tengan en cuenta que solamente uno puede exigir el todo a uno. O a la inversa. Puede haber una pluralidad de acreedores y un solo deudor. Pero la solidaridad pasiva es la que tiene sentido. Entonces ahí van a poder ver ustedes, si lo trasladan un poco a lo que hemos visto en la primera parte de la materia, cómo esta
esta ventaja que tiene la solidaridad para con el acreedor. ¿Por qué? Porque es como que viene a reforzar de alguna manera la garantía de la obligación. Yo sé que si tengo una obligación de tipo solidaria y tengo en mi frente, ¿no es cierto?, este polo pasivo que está conformado por varios deudores, tengo mucha más chance de ver satisfecho mi crédito si tengo solamente un solo deudor, y si este deudor encima es insolvente, tengo muchas posibilidades de no poder cobrar el crédito. En cambio, en una obligación solidaria, para el acreedor eso es una ventaja, y una ventaja de tipo, digamos, económica o de seguridad, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta, y eso es digamos, la nota distintiva de esta obligación solidaria. Esa es la ventaja que tiene respecto puntualmente del acreedor. Y la otra categoría de obligaciones que les había mencionado, que es una categoría novedosa que la incorpora el Código Civil y Comercial, son las obligaciones concurrentes. Las obligaciones concurrentes están definidas en el artículo 850 del Código Civil, y fíjense las características. Las obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Entonces son varios deudores que deben un solo objeto, pero por causas diferentes. ¿Qué habíamos dicho de la solidaridad? ¿Cómo era la causa de la solidaridad? Una única. Bien, en la solidaridad teníamos una única causa que daba lugar a las obligaciones de este tipo. Acá no. Acá todos deben, porque deben un solo objeto, pero cada uno lo debe por motivos diferentes. Por ejemplo, hay un accidente de tránsito donde a mí me atropella un automóvil que a su vez tenía por ejemplo, un automóvil manejado por una persona que no era la dueña del auto. Entonces, yo víctima voy a tener una acción para exigir y reclamar el resarcimiento de los daños que he sufrido al titular del auto, que aunque no manejaba es el dueño de la causa riesgosa, y otra acción al conductor del vehículo, porque es el que ha provocado el daño. Ahora, va a haber un solo crédito que va a ser esa indemnización que yo voy a cobrar, pero estos dos demandados me lo van a deber a mí por motivos diferentes. Uno por ser el dueño del auto y el otro por conducir. No sé si lo ven ahí. Sí, Se hace una sola Serían demanda, profesora. diferentes causas. Exactamente, exactamente, las causas son diferentes. O por ejemplo, Diferente causa fuente, pero el mismo objeto, o sea, sería el mismo exactamente, objetivo de crédito. Bien. exactamente. Esa es la diferencia. Ahí lo van a ver muy bien cuando avancemos un poquito más en la parte de responsabilidad, para poder ver cómo el código ha consagrado concurrente muchas obligaciones. Por mencionarles, acá tengo a mano, les voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, la responsabilidad de los padres y de los hijos, que está regulada en el código en el 1754. El mismo código de manera expresa establece que la responsabilidad de los padres y de los hijos es concurrente. El hijo responde por lo que comete y el padre responde por lo que hace el hijo, pero las causas son diferentes. Y eso está expresamente determinado. Por ejemplo, la responsabilidad del autor de un determinado daño y la responsabilidad de la compañía aseguradora del auto. Uno es el autor del daño, el otro es la compañía aseguradora, y el otro puede ser el titular del auto también, el dueño y el guardián. El dueño del auto y el guardián, los dos responden, pero por causas diferentes. O sea, ven cómo es un mismo objeto, pero que se responden por distintos motivos. Es como que vamos a una misma fiesta, pero yo voy porque soy la hermana del novio y el otro va porque es la hermana de la novia. Me refiero, es un mismo objeto, pero las causas van a ser diferentes. En cambio, la solidaridad, la causa es una. Es una sola causa que va a dar lugar a esto.
Esas son las obligaciones concurrentes, que están ahí definidas en el 850. Entonces, son aquellas en las que varios deudores van a deber el mismo objeto en razón de causas distintas. Y para cerrar, les voy a mencionar eh, algunas características que distinguen a las obligaciones concurrentes de las solidarias. Entonces tenemos que la causa fuente que hemos dicho de las concurrentes, hay una diversidad en las causas, en las causas fuentes son distintas e independientes. En cambio, en la solidaridad hay una unidad, hay una sola causa fuente que va a dar lugar a esta obligación. En las obligaciones concurrentes, las deudas, perdón, en las obligaciones solidarias hay una sola deuda con una pluralidad de vínculos. En las obligaciones concurrentes hay distintas, sin conexión entre los deudores. En el sujeto pasivo, en las obligaciones concurrentes, hay una diversidad de sujetos pasivos, mientras que en las obligaciones solidarias hay una identidad o diversidad, digamos, depende, pero son varios y puedo reclamar el todo a uno. El sujeto activo también puede haber, en las obligaciones concurrentes hay identidad, mientras que en las obligaciones solidarias puede darse identidad o diversidad. Pero a mí lo que más me importa es que tengan en claro, si tenemos que hacer un análisis de las mancomunadas, de las solidarias y de las concurrentes, que veamos cómo la pluralidad de sujetos se va a dar en todas. Eso tenemos claro. Estamos hablando siempre de obligaciones de sujeto plural. Que el objeto que la causa fuente de las obligaciones solidarias va a ser siempre la misma, en las concurrentes va a ser diferente, que el objeto va a ser uno en las obligaciones concurrentes y también en las solidarias, y esta cuestión de que uno responde por el todo se da solamente en la solidaridad, en la concurrencia no. En la concurrencia, si yo inicio un juicio de daño contra el conductor, contra el asegurador y contra el dueño, a mí lo que no cumple el asegurador o el dueño, yo no lo puedo recriminar al que conduce el auto. ¿Me entiendes? O sea, no aplica esto de que yo el todo le reclamo a uno. Eso es en el caso de que haya una solidaridad. Si no hay solidaridad, no. Entonces, en la concurrencia usted tiene que hacer, digamos, 3 demandas distintas. Es una demanda donde yo voy a aclarar que demando esta cantidad porque los porcentajes se van a determinar en la sentencia. Yo generalmente, bien, ahí está. en la concurrencia yo voy a decir, Cada responsabilidad. entonces, si a mí, conductor, me han asignado un 40%, yo respondo por ese 40%. No es que me van a poder venir a cobrar el 100 y yo después voy a recuperar. ¿Me entienden? Además, yo cuando demando, en la demanda yo tengo que decir, yo demando a este en virtud de este artículo, porque por este motivo. Yo tengo un nexo con este por X causa, con este otro por esta otra, y con este otro por esta otra. En la solidaridad hay una sola causa. Entonces, esa misma causa va a dar lugar a que yo pueda demandar a uno o a varios de los deudores. Esto lo vamos a ver con más precisión cuando veamos la parte de responsabilidad, porque vamos a ver cómo juegan ahí los distintos supuestos. Quiero leerles el 1754, que es la responsabilidad de los padres con respecto de los hijos, para que vean cómo el código establece cosas que antes no pasaban en el código de Vélez. No lo decía de manera expresa. Entonces había todo un tema en determinar cómo eran las responsabilidades de uno y otro. Bien. Fíjense, en el caso de la responsabilidad de los padres respecto de los hijos, fíjense cómo se da la redacción del artículo. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental. ¿Qué significa eso? Que mamá, mamá, papá, papá o mamá, papá, como fuera que sea, van a ser solidariamente responsables entre ellos por los hechos de los hijos. Ellos sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que le pueda caber al hijo. Puede haber un hecho que realice un hijo, de los cuales
Los padres van a ser responsables de manera solidaria entre ellos, pero con respecto del hijo de manera concurrente. No sé si les queda claro ahí. Sí. Bien, ahí ven un caso donde, o hay un supuesto donde los padres son entre ellos solidarios. Yo puedo demandar a uno o al otro. Los dos van a responder. O los dos, pero se paga la madre, por decirlo de alguna manera. Después el padre tiene una acción contra. ¿Me entienden? Ahí la regla de la solidaridad. Pero respecto del hijo, es personal y concurrente. El hijo va a responder por otra causa. Entonces, si yo tengo que iniciar una demanda, demandando, por ejemplo, por algún hecho que ha realizado el hijo y respecto del cual configura un supuesto de responsabilidad de los padres por una falta de cuidado, yo voy a tener que hacer una demanda dirigida hacia los padres por ser los responsables en determinado supuesto de los hechos de los hijos, esa va a ser la causa, y a su vez voy a demandar a este hijo, que en el caso de ser menor, después cuando sea mayor de edad responderá por otra causa. Entonces voy a tener un solo crédito que reclamo de manera concurrente a los padres y a los hijos, pero los padres entre ellos van a responder de manera solidaria a mí. Entonces, si yo tengo una sentencia que me resulta favorable, yo voy a poder cobrar al hijo determinada deuda, al padre y a los padres entre ellos de manera solidaria, el todo a cualquiera de los dos. No sé si queda claro. Sí. Es solo modo de ejemplo Sí, profe. para que lo ¿Qué puedan grabar. artículo es, profesora? 1754. Es solamente un ejemplo. Tenemos varios. Después tienen 1767 y 1749, que habla de la responsabilidad del propietario del establecimiento educativo y la de los docentes, autores del daño, como responde. Esos ya son supuestos especiales de responsabilidad que lo vamos a ver más adelante, cuando empecemos a ver responsabilidad civil. Pero creo que es el ejemplo más claro para que ustedes lo puedan tener y de paso ya vayan como poniéndose a tono con la terminología y con los supuestos. Bueno, con gran velocidad llegamos al horario de finalización de las clases. Espero que les haya por lo menos servido, como siempre les digo, de una pequeña introducción y un pequeño planteo del tema y que les haya en el camino para el estudio posterior que van a hacer ustedes. Sí, profe, no se olvide de subirlo. No, me comprometo a Pueda subir para que el podamos PDF. estudiar. Me comprometo a subirlo al PDF en el transcurso de la tarde. Por favor, gracias. Así que bueno, ¿Y hay por hoy alguna nada novedad más. en las notas ¿Cómo? del parcial anterior? De las notas del parcial anterior, ¿cuándo se van a cargar? ¿No están cargadas todavía? No, No, nada profe, todavía. no aparece Bien. nada en el CIU. Bien, lo consulto y les aviso también. Esto, disculpe, obligaciones solidarias y concurrentes, bolilla 10, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, bolilla 10. Esto es Sí, bolilla bolilla 10. 10. Con esto Bien. ya no vamos a ver ningún otro tema de la bolilla 10, porque son los temas más importantes, sobre todo en la parte de solidaridad. Acuérdense que la solidaridad relevante o más importante es la solidaridad pasiva, ¿no? El punto 2. Más que la activa. Y después ya pasamos a la bolilla 11. Eso le va a tocar, les va a dar el doctor Bliss, creo que algún punto de la bolilla 11, el día martes. Después van a tener una clase con la doctora Laura David, que va a ser una clase introductoria al tema de responsabilidad civil, que está a confirmarse. Y después ya empezamos con responsabilidad civil. La semana que viene, el jueves, ya van a ver conmigo responsabilidad civil. ¿Mm? Muy bien, profe. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana y yo me comprometo a pasarles el material hoy mismo durante la tarde. Gracias, Bien, doctora. profesora. Muchas Muchas gracias. gracias, profesora. Hasta luego. Gracias.